Imagina que estás a punto de embarcarte en un viaje increíble, un viaje que no es solo tuyo, sino que fue planificado por Dios desde el principio de los tiempos. En lo profundo de tu corazón, sientes que hay un llamado, una misión, algo grandioso que Dios desea realizar a través de ti. Pero como un artesano que modela la arcilla, antes de crear una obra maestra, Dios primero te prepara. Esta preparación a menudo viene en forma de pruebas y desafíos que pueden parecer difíciles e incluso desalentadores, pero que tienen un propósito divino. Estas pruebas no son meras dificultades puestas en tu camino. Son etapas cuidadosamente planificadas por Dios para refinarte, fortalecer tu fe y asegurarse de que estés completamente listo para el propósito extraordinario que Él ha preparado para tu vida. Quizás ya has experimentado esto, ese momento en el que todo parece estar en tu contra, cuando la espera se vuelve insoportable o cuando se te desafía a dar un paso de fe que parece imposible. No es fácil y a veces puedes incluso preguntarte ¿por qué tú? ¿Por qué esto te está pasando a ti? Pero aquí está la verdad. Dios no te prueba para que fracases. Al contrario, te prueba porque sabe que puedes superar cada obstáculo. Cada prueba es como una llave que abre la puerta a tu destino. Un destino que fue diseñado por Dios con amor e intención. Estas pruebas no se tratan solo de lo que puedes soportar, sino de lo que puedes llegar a ser. Dios te está moldeando, refinando y preparándote para algo que solo tú puedes cumplir. En este video exploraremos juntos las 7 pruebas que Dios coloca en el camino de aquellos a quienes desea usar. Cada prueba es una muestra del amor y la confianza de Dios en ti, y al superarlas, estarás listo para vivir el propósito que Él ha planeado para tu vida. La primera forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la paciencia. La paciencia es una virtud a menudo subestimada, pero es una de las cualidades más poderosas que Dios desea cultivar en ti. La paciencia no solo se trata de esperar el momento adecuado, sino de cómo esperas, de lo que haces mientras esperas y de quién te conviertes durante ese proceso de espera. Reflexionemos sobre la vida de Abraham, uno de los mayores ejemplos de fe y paciencia en la Biblia. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham tuvo que esperar muchos años, durante los cuales se enfrentó dudas, desafíos e incluso tomó decisiones que casi pusieron en riesgo el plan de Dios. En Génesis 15:5 vemos a Dios reafirmando su promesa a Abraham, llevándolo afuera y diciéndole: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Pero Abraham y Sara, su esposa, eran de avanzada edad y no tenían hijos. Imagínate a Abraham mirando esas estrellas incontables, tratando de entender cómo Dios cumpliría tal promesa. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? La promesa parecía imposible y sin embargo, Abraham continuó esperando, creyendo y confiando. La prueba de la paciencia no solo se trata de esperar el momento adecuado, sino de mantener la fe y la esperanza, incluso cuando todo a tu alrededor
sugiere que la promesa no se cumplirá. Tal vez, como Abraham, estás esperando algo en tu vida, un trabajo, una curación, la restauración de una relación o la realización de un sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Mientras esperas, puede parecer que nada está sucediendo, que Dios está en silencio o incluso que se ha olvidado de ti. Pero recuerda, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Él está trabajando entre bastidores, preparando todo para el momento adecuado. Consideremos también el ejemplo de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de ver el cumplimiento del sueño que Dios le dio. José podría haberse desesperado, perdido la esperanza o incluso haberse rebelado contra Dios, pero en lugar de eso, permaneció fiel y trabajó con integridad incluso en situaciones difíciles. En Génesis 39:2 está escrito: el Señor estaba con José, y él prosperó mientras vivía en la casa de su amo egipcio. La presencia de Dios en la vida de José durante su espera fue fundamental. Dios estaba con él incluso en los momentos más oscuros, y en el momento adecuado, la promesa se cumplió. José fue elevado a una posición de poder y autoridad en Egipto, y Dios usó su vida para salvar a muchas personas, incluida su propia familia. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las promesas que estás esperando que se cumplan? ¿En qué áreas sientes que Dios te está pidiendo paciencia? Recuerda que la paciencia no es pasiva. No se trata de quedarse quieto, sino de seguir viviendo con fe, sirviendo a Dios con integridad y permaneciendo confiado en que Él está en control. Se trata de aprender a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas en el momento adecuado. Mientras esperas, Dios no solo trabaja en las circunstancias que te rodean, sino que también trabaja dentro de ti. Él está moldeando tu corazón, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para la bendición que está por venir. No te desanimes si la promesa de Dios aún no se ha cumplido en tu vida. No permitas que la espera te robe la paz o la alegría. En lugar de eso, ve el tiempo de espera como un tiempo de preparación. Dios te está refinando, y cuando llegue el momento adecuado, estarás listo para recibir todo lo que Él ha preparado para ti. La segunda forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la fe. La prueba de la fe es una de las pruebas más desafiantes que enfrentarás en tu camino espiritual. La fe es la base de tu relación con Dios, y a través de ella aprendes a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esta prueba no es solo una prueba de lo que crees, sino una revelación de hasta dónde estás dispuesto a llegar para confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Considera la vida de Job, uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia. En Job 1:8, Dios describe a Job como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era bendecido, pero en poco tiempo lo perdió todo: hijos, riquezas y salud. Imagina estar en el lugar de Job. Siempre hiciste lo correcto, siempre fuiste fiel a Dios, pero de repente todo te sale mal. ¿Cómo reaccionarías? La fe de Job fue puesta a prueba al extremo. Sus amigos lo acusaron de pecado y su esposa lo animó a rendirse. Sin embargo, Job declaró: aunque Él me mate, en Él confiaré. La fe de Job no dependía de las circunstancias, confiaba en Dios incluso sin entender el motivo de su sufrimiento.
La prueba de la fe a menudo implica situaciones en las que no tienes toda la respuesta y en el camino por delante parece incierto. Dios quiere saber si confías en Él, no solo cuando todo te va bien, sino también en las tormentas de la vida. Cuando enfrentas pérdidas, dolor o incertidumbre, tu fe se convierte en tu mayor tesoro, el ancla que te mantiene firme. Otro ejemplo poderoso es la historia de Abraham en Génesis 22:2, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, sin cuestionar, obedece. Imagina la lucha interna que debió haber enfrentado. Cuando llegó al lugar del sacrificio, Abraham levantó el cuchillo, pero antes de actuar, el ángel del Señor lo detuvo diciendo: «No pongas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios». La prueba de la fe de Abraham reveló su profunda confianza en Dios. Estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba, creyendo que Dios cumpliría su promesa de alguna manera. Ahora, piensa en tu propia vida. Tal vez estés enfrentando una situación en la que Dios te está pidiendo que confíes en Él de manera radical, incluso cuando todo parece desmoronarse. La prueba de la fe es una oportunidad para demostrar que tu confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. Dios es fiel, bueno y nunca te abandonará. En Hebreos 11:6 está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción continua de confiar en Dios en todas las áreas de la vida. Cuando permaneces firme en la fe, incluso cuando no ves el camino por delante, te estás posicionando para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Si estás enfrentando una prueba de fe, ahora mantente firme. Recuerda que las promesas de Dios, su fidelidad en el pasado, y confía en que Él está obrando incluso cuando no puedes verlo. La tercera forma en que Dios te prueba es a través de la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia es una de las pruebas más profundas y reveladoras en tu caminar con Dios. Obedecer significa someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando lo que Él pide parece difícil o desafiante. La obediencia a Dios refleja nuestra confianza en Él, y esta prueba revela hasta dónde estamos claros. El propio Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad en el Nuevo Testamento. En Filipenses 2, 6 y 8, Pablo nos dice que aunque Jesús era deforme y naturaleza, Dios se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Recuerda, las pruebas no son el fin, sino una parte del viaje hacia un propósito mayor. Dios te está preparando para recibir y vivir el propósito que ha planeado para ti desde el principio de los tiempos. Así que sigue adelante con valentía, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para crecer en fe y carácter y para acercarte más a la plenitud de la vida que Dios tiene para ti.